agradecidos y nuevamente contentos de que nos acompañen cada sesión que estamos realizando dentro de lo que viene a concierne ser las patologías arquitectónicas para el mantenimiento del patrimonio en el centro histórico de la ciudad de Arequipa. A nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, les damos nuevamente la bienvenida y agradecidos por la participación que tienen semanalmente con nosotros. Vamos a comenzar a hacer la última clase teórica, porque ya habíamos comentado en la anterior sesión que hemos terminado con la explicación tanto de las patologías arquitectónicas. Para ello es importante, como todas las clases, mencionar que dentro de los objetivos que tenemos, vamos a poder observar que lo que vamos a realizar, o la idea fundamental de este curso, es que nosotros podamos tener un lenguaje en común, tengamos una homologación, un lenguaje cabal que podamos nosotros tener en torno a lo que son las patologías arquitectónicas. A continuación podemos ver en los objetivos y también vamos a ver que este no es un curso especializado de restauración, porque para ello necesita muchísimo tiempo, además que la carrera de restauración es una ciencia y es una profesión en sí. Para lo cual nosotros simplemente damos ciertos tipos o mencionamos ciertos tipos de características en los cuales vamos a dar alternativas de solución que se pueden tener en las fachadas o directamente en el tratamiento de nuestros sillares. De tal modo es que nosotros vamos a comenzar a tener ciertas características que nos hemos seguido viendo a lo largo de estas 8 sesiones, en los cuales obviamente nosotros vamos a ver si nos consideramos como un mantenimiento, como una conservación o restauración. Específicamente nosotros vamos a hacer temas de mantenimiento. Sin embargo, los temas de conservación y restauración ya serán un tema más específico para profesionales específicos, ¿no? Así que nosotros vamos a observar a continuación lo que hemos ido hablando todas las semanas. Hemos ido hablando de que tenemos un origen, que hemos ido viéndolo, el origen que son el inicio de los problemas, ¿no? Los factores o las causas, y vemos en este caso que han sido de pronto antrópicos o directamente elementos que han sido externos, como por ejemplo la intervención de la mano del hombre. Hemos tenido los síntomas que prácticamente se han demostrado mediante las patologías, y las lesiones o los daños han sido la muestra clara que hemos podido tener de estas 54 patologías que hemos podido identificar dentro de lo que son los elementos pétreos de nuestro centro histórico de la ciudad de Arequipa. Para ello, el proceso patológico y el estudio patológico no acaba ahí, solamente es un simple diagnóstico. Pero para este diagnóstico, y de acuerdo a lo que estamos ya elaborando una ordenanza municipal para lo que viene a ser el centro histórico de la ciudad de Arequipa, nosotros vamos a darles una característica de simbología y o nomenclatura que van a ayudar a poder identificar cuando hagamos el relevamiento de nuestras fachadas de qué tipo de patologías tiene. Entonces, cuando tengamos ya este tipo de patologías, nosotros vamos a poder darnos cuenta que tenemos una característica en la intervención adecuada e idónea que vamos a sustentar para poder dañar menos posible a las piezas de sillar. Es así que nosotros vamos a ver a continuación, a modo de un repaso para los que también se están incorporando recién, a modo de un repaso todas las patologías que hemos mencionado, y a continuación de una imagen que tenemos que es referencial de la patología, vamos a tener lo que es la simbología. Esta simbología, les vuelvo a repetir, va a ser ya estandarizada en la ciudad de Arequipa mediante una ordenanza municipal, para que las personas que vayan a intervenir, a hacer diagnósticos, estudios previos a la intervención o previos a la propuesta de intervención que vayan a realizar, tendrán que utilizar este tipo de nomenclatura, de simbología que hemos podido recopilar en estas largas semanas de trabajo en torno a lo que son las patologías. Es así que nosotros vamos a ver a continuación, observamos que las nomenclaturas de las patologías arquitectónicas, vamos a comenzar primero por la clasificación, que
Vamos a ver este tipo de simbología. Cuando de pronto usted vaya al centro histórico y necesite un tipo de referencia para hacer los estudios de patologías o lesiones, entonces nosotros vamos a mostrarle y poder proporcionarle esta cartilla, en lo cual está lo que son las alteraciones, están los daños y al lado derecho está la nomenclatura que usted podría identificar en el relevamiento, en el diseño que vaya a ser gráfico. Es así que vamos a comenzar. A modo de repaso, a continuación vemos, por ejemplo, las alteraciones superficiales, estas alteraciones cromáticas, como por ejemplo la pátina. La pátina, si bien recuerdan a la primera clase, va a tener este tipo de simbología, líneas verticales en ese sentido. Ese tipo de achurado va a tener en el tipo de relevamiento. A continuación vamos a ver, va a ser como prácticamente como les digo un repaso, la limonitización va a ser líneas horizontales. A continuación vemos otro tipo de modificación. Vemos la tinción, que si lo hemos visto también, hemos dado ejemplos para ellos. Van a ser líneas entrecruzadas verticales y horizontales que podrán ser cuadriculadas. Otra de nuestras patologías de las alteraciones cromáticas será la bioalteración cromática, que serán unas líneas oblicuas en ese sentido. Vemos otra de las patologías. El moteado, por ejemplo, será al otro lado, en el lado contrario, la línea oblicua. Les vuelvo a repetir, estamos haciendo simplemente un pequeño repaso de las patologías que hemos podido especificar. Para todos los amigos que no han podido ver hasta ahora el tema de patologías que hemos ido dando en las anteriores clases, pueden buscar en la fanpage de la Municipalidad Provincial de Arequipa y ahí van a poder ver y darse cuenta de las anteriores clases que hemos estado dando en referencia de estas patologías. Es por ello que nosotros les invitamos a los que no han visto o a los que les falta completar, puedan observar también para que puedan tener un tipo de memoria en este momento para poder observarlo. Las patinaturas serán líneas entrecruzadas también oblicuas. Los depósitos superficiales, y hablando específicamente de la clasificación de depósitos, serán puntos dispersos en las zonas. Los biodepósitos superficiales serán ese tipo de líneas como zigzag. La concreción o incrustación ya comenzaremos a tener ya ciertas figuras que son comunes también, este tipo de simbología vamos a tener. Para ello también nosotros vamos a dar el tipo del tipo de nomenclatura que van a tener esta simbología que nos aparecen generalmente en el AutoCAD. Entonces, para ello también nosotros identificaremos cómo van a poder encontrar dentro de lo que es el programa de AutoCAD, ¿sí? Ya sea en cualquier versión, van a poder encontrar este tipo de simbología. A continuación vemos las eflorescencias, que serán representadas de esta manera, las subeflorescencias, las criptoeflorescencias. Dirán qué complejos son esas imágenes. Sin embargo, déjeme decirle que son imágenes que obviamente van a poder identificar, van a particularizar. No nos olvidemos que no todas las patologías van a aparecer en una portada, en una fachada. Es bien complicado que aparezcan todas las patologías. Entonces, vamos a tener una combinación de patologías, pero de manera dispersa, en los cuales podemos poder identificar y puedan ingresar también de una manera común en el diseño del diagnóstico o el estudio que se vaya a realizar. Tenemos en el tema de costras, ya que es otro tipo de modificación superficial, será este tipo de simbología. Si ustedes bien van a recordar, los que se están siguiendo semana a semana, el tipo de imagen que está en el lado izquierdo, se acordarán obviamente de lo que hemos hablado y de las causas y la consecuencia que tenemos en este momento. Vemos a continuación, tenemos las biocostras que serán identificadas de esta manera, con este tipo también de simbología. Tenemos la excoriación, que en este caso ya es una eliminación o pérdida de materia. Y vamos a ver primero los conformación de huecos y luego vamos a ver los sin formación de huecos. En el tema de conformación, ahí tenemos también lo que es el estriado. Podemos ver ese tipo de simbología que va a ser estandarizada. La excavación, también podemos ver. De pronto ustedes pueden ver acá en su pantalla de manera pequeña. La formación de cavernas también vamos a observar el tipo de achurados que tienen en esta simbología. Tenemos la alveolización para que podamos nosotros identificar cuando hagamos los estudios previos y cuando estos estudios previos justamente entren dentro de lo que son los estudios de proyectos o evaluaciones técnicas o asimismo las comisiones técnicas, entonces ya ellos también
ya capacitados en el tema, que van a ser personas experticias en el tema de la conservación de lo que son nuestros bienes arquitectónicos, van a saber y van a entender que cuando vean este tipo de simbología se van a dar cuenta específicamente a qué clasificación de patología nos estamos refiriendo. Observamos, la biolvelización será de esta manera. Vemos el picado también, que será de esta manera. La cancerización, que es uno de nuestros complejos comunes y complejos patologías que tenemos dentro de nuestros bienes inmuebles del centro histórico, lo podremos representar de esta manera. También podremos ver, en este caso ya, anteriormente habíamos visto con formación de huecos y en este caso sin formación de huecos, veremos la erosión con este tipo de patologías. La erosión, si bien recuerdan, en el lado izquierdo veíamos el tema de lo que son otro tipo de piedras, que a veces no es el tema de lo que es la inimbrita, sino otro tipo de piedras como son los granitos, por ejemplo. Adelante. Tenemos la corrosión, que también hablamos de ese tipo de soportes, de este tipo de elemento pétreo, también tendrá esa simbología. Tenemos la descohesión, que será representada también de ese tipo de elemento, de esa simbología. La desagregación, que tendrá un tipo de figurita como si fuera un número 8, ¿no? Con una separación. Ese será el tema de la simbología también. A continuación vemos la biodisgregación, que vemos que son líneas segmentadas, cruzadas. Vemos la arenización, que será representada por pequeños triángulos, ¿no? Y con puntos dispersos. La pulverización tenemos también representada como unas pequeñas líneas oblicuas, formando unas como si fueran manchas. Y tenemos en el caso de hechos aislados, que ya es una tercera etapa de clasificación, si bien recuerdan ustedes, tenemos lo que es el hinchamiento. El hinchamiento estará representado por ese tipo de simbología que es como si fuera una craqueladura. Adelante. Tenemos el combamiento o alabamiento, que veremos también ese tipo de elementos. Y en el tema de hechos aislados veremos lo que son también las ampollas en este segundo tipo de clasificación de hechos aislados, ¿no? Esa será la simbología. En el tema de ya, en la cuarta, que son rupturas y disyunciones, vamos a tener la representación un poco más sencilla. ¿Por qué más sencilla en el tema de la simbología a diferencia de lo que estamos mostrando anteriormente? Porque en el tema de rupturas y disyunciones son patologías que tenemos con mayor frecuencia dentro de nuestros bienes arquitectónicos. Es por ello que nosotros tratamos de dar un tipo de simbología mucho más simple para que se pueda identificar también de una mejor manera. En este caso, hablando de la fracturación, será representada en este tipo de líneas oblicuas paralelas. A continuación tenemos la fisuración, ¿sí? Que serán estas líneas horizontales y segmentadas, una combinación de tres líneas continuas más una segmentada de manera horizontal. A continuación tenemos lo que es la biofisuración, que en este caso será la ruptura, que nos va a mostrar como si fueran círculos juntos, ¿no? Adyacentes. Tenemos lo que es la separación de placas, que son también líneas oblicuas, tres a un lado y dos en el otro lado. Tenemos dentro de la disyunción, ¿qué pasó? Creo que tenemos un problema técnico, creo que no hemos podido copiar. Bueno, vamos hacia adelante. De todas maneras, como les vuelvo a repetir, este tipo de simbología se lo va a tener de una manera libre cuando ya tengamos el tema de la ordenanza en todo lo que son para los estudios que vamos a tener para nuestros proyectos. Como bien les decía, esto van a poderlo tener de manera libre dentro de lo que concierne a nuestra gerencia de centro histórico, y nosotros podemos proporcionarles de una manera también que podamos instruir aquello del tema de simbología, los que no nos han podido seguir el tema del tema de la sensibilización y capacitación que realizamos semanalmente. Es así que nosotros, ya habiendo terminado aquello con el tema de lo que son las simbologías, nosotros vamos a ver a continuación
En el tema de intervención, el tema de criterios, también lo que va a ir formando lo que son conceptos ya concretos referidos a lo que es la intervención, lo que es el mantenimiento y más o menos los procesos que podríamos tener a continuación. Es por ello que vamos a hacer un preámbulo, más o menos, ya de lo que vamos a ver en las siguientes clases, en las siguientes sesiones, de los cuales van a ser ya intervenciones sobre los elementos pétreos del sillar, en los cuales, como les vuelvo a mencionar, serán identificados serán identificados como intervenciones de mantenimiento, simplemente de mantenimiento. O sea, no van a ser intervenciones de conservación ni de restauración. Daremos ciertas pautas que pueden dar alcance para tener información, sin embargo, todas estas pautas habrán sido dadas obviamente como una alternativa de intervención, a diferencia de las intervenciones que se hacen en nuestra actualidad en nuestro centro histórico. Es por eso que vamos a ver el tipo de intervenciones en bienes culturales inmuebles. La terminología que a continuación vamos a ver, bueno, lamentablemente creo que las imágenes no han acompañado a partir de la anterior diapositiva. Sin embargo, vamos a ver que en el tema del concepto del mantenimiento, y va a estar dentro de nuestra ordenanza, estará tomado como el conjunto de operaciones y cuidados necesarios que buscan detener el deterioro de una edificación, sus instalaciones y equipamientos, para que puedan seguir funcionando adecuadamente. Este mantenimiento podrá haber sido dado por personas capacitadas, por personas que han podido estar también de pronto viendo estas capacitaciones y tengan una noción. Obviamente, ese tipo de intervenciones, no solamente por haber visto estos videos, podrán tener el tema de visto bueno de poder hacer las intervenciones, sino que tendrán que tener un tipo también de prueba que puedan realizar en el centro histórico, y asimismo se puedan calificar, que en futuro estamos viendo mediante la Escuela Taller Arequipa. Muy bien, la conservación, que es la intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y detener los deterioros en su inicio, a fin de mantener un buen estado de eficiencia y condiciones de ser utilizado. Es cuando hablamos de detener los daños estructurales de la materia. Y cuando hablamos de restauración, ya estamos hablando de un proceso operativo técnico científico. Es así que es multidisciplinario, que siguiendo una metodología crítico-analítica tiene por objeto conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un bien mueble o inmueble. Se fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y en el testimonio de los documentos auténticos. Se detiene ahí donde comienza lo hipotético. Significa que la restauración, como les vuelvo a decir, en todos los objetivos que hemos estado dando de todas las clases, esto no es un curso de restauración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una intervención multidisciplinaria, porque la restauración involucra a muchas ciencias, involucra a la bioquímica, involucra a la historia del arte, involucra a la historia en general, involucra a lo que es la química, hablamos también de lo que son arqueología, hablamos de la antropología, hablamos de la arquitectura, etcétera. Se necesita un grupo humano de especialistas para poder intervenir adecuadamente con una manera restaurativa. Entonces, como les vuelvo a mencionar, esto no va a ser un curso de restauración. Sin embargo, vamos a hablar de algunos elementos de intervención con el objeto de tener un mantenimiento adecuado a nuestros bienes. Sin embargo, vamos a ver como criterios o como conceptos el tema de restauración. Vamos a ver a continuación que estos elementos o esta terminología que estamos hablando va a ser bien dada con la finalidad de poder dar adecuadamente e intervenir adecuadamente. Esta terminología es la que se va a manejar en la ordenanza municipal que se está ya terminando de elaborar. En el tema de prevención, es ahí donde nos involucra absolutamente a todos. A ti, amigo vecina, a ti, amiga vecina, que de pronto estás viendo este video de pronto por primera vez, te involucra a ti para ver el tema de intervención, de prevención. Porque el tema de prevención va a hablar para el tipo de edificaciones que sea imprescindible la prevención antes que la intervención. Porque es importante recordar que una prevención es mucho más económica o 10 veces más económica que una restauración. Entonces siempre manejemos el concepto de prevenir.
así como muchas veces utilizan también el tema, en el tema de la salud, el tema de la prevención antes de la intervención, lo mismo realizamos en el tema de lo que son intervenciones en daños arquitectónicos o bienes patrimoniales. Es así que nosotros vamos a hablar de lo que es la posible eliminación de los factores externos que atacan la piedra, como por ejemplo el agua, la contaminación ambiental, por lo que habrá de intentar paliar sus efectos. Se debe realizar una conservación adecuada, la cual es fundamental para evitar la acción negativa de los factores climatológicos y medioambientales. Es cierto que nosotros no podremos evitar el tema de que puede existir un sismo, no podremos evitar de que va a haber una tormenta de agua, o sea, una lluvia torrencial, que no puede ser, es posible que no sea el caso de Arequipa, pero nosotros podemos evitar que este tipo de elementos, de acciones ambientales, puedan incidir y dañar nuestro bien patrimonial. Por ejemplo, cubriéndolos preventivamente la parte del zócalo con un material que sea exento, como una plástica, por ejemplo, hasta que en el caso que fuera una lluvia, o en el caso que fuera de pronto una escorrentía, habría que ver el tema del ataque de plagas también, que muchas veces se deposita sobre nuestras cornisas de nuestras edificaciones, ver el tema de cómo poder tratar de evitar estas plagas como son a veces las palomas, como son los excrementos de palomas, porque a veces, muchas veces dejamos olvidado nosotros en las partes de nuestras terrazas esencialmente, y nosotros nos olvidamos muchas veces que nosotros pensamos que nuestras terrazas son depósitos. Eso es lo que pasa lamentablemente en nuestro centro histórico. Y entonces, como vemos que aparentemente es un depósito en la parte alta de nuestras edificaciones, lo que van a hacer las plagas, como en este caso son las palomas, se van a depositar sobre las mismas y van a crear sus nidos en estos lugares. Entonces mantengamos limpios, tratemos de ver el tema de la limpieza de las canaletas de nuestras partes altas de edificaciones, etcétera. Estos elementos preventivos que solamente pasa por hacer limpiezas superficiales, acondicionamientos, mantenimientos excepcionales, en los cuales van a ser mucho más económicos que cuando se esté ya su edificación cayendo, lamentablemente, y se tenga que hacer una intervención. Ese va a ser 10 veces más costoso de lo que usted podría prevenir. Nosotros vamos a tener para aquello lo que es el tema de lo que son las reparaciones. En el tema de la reparación o intervención sobre daños ocasionados en los edificios con fachadas de piedra contempla las siguientes etapas. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos una fase previa. En este caso tenemos, por ejemplo, una preconsolidación o una desalinización. Esto, ya cuando hagamos lo que son las prácticas, vamos a hablar específicamente de qué tipo de intervenciones vamos a utilizar sobre nuestras diferentes patologías. En el caso de la preconsolidación, será para evitar que se desprendan elementos no cohesionados o sueltos, y se realiza con los mismos productos que la consolidación. También se eliminan fisuras y grietas. En este caso habremos hablado de lo que son los resanes, que es importante cuando comienzan este tipo de fisuraciones o fracturaciones o grietas, es ahí donde hay que detenerlas, antes de que comience por los movimientos telúricos que tenemos en el centro histórico, en nuestra ciudad en realidad, puedan hacer la apertura mucho más amplia de lo que tenemos de nuestras iniciales grietas, ¿no? Luego tenemos el tema de la desalinización, que en el tema de la desalinización tenemos que quitar todas esas sales que tenemos. Luego tenemos en el tema ya de intervención, que en este caso serán lo que son, por ejemplo, los mantenimientos o las conservaciones. Veremos que es la eliminación superficial de la suciedad y elementos nocivos, por ejemplo, las sales, incrustaciones, biodeterioros, que por ejemplo existen diferentes métodos. Vamos a ver, por ejemplo, los mecánicos, como el chorro de arena o microchorro de arena. En este caso es muy complicado por a veces nosotros tener ese tipo de equipamientos o tener ese tipo de instrumentación, como son por ejemplo los microchorros, o por ejemplo también los láser, que lamentablemente no contamos en este momento, pero tenemos en mente, tenemos la idealización de tener pronto este tipo de equipamiento para poder hacer un trabajo idóneo, porque muchas veces hacen también el tema vandálico de las pintas, y a veces es más fácil de poder eliminar estos simplemente con la actuación del láser, ¿no? Tenemos por ejemplo las manuales, que son a base de espátulas, papel de lija, los eléctricos, que son máquinas giratorias pequeñas, provisorias, diferentes puntas y perfectamente controladas, que en este caso podría ser un tipo de freseador, etcétera. Y en el tema de consolidación, como en la preconsolidación mencionaba, se muestra que hay daños importantes en la fábrica, habrá que hacer una restitución funcional o de forma.
Con esta actuación se pretende mejorar la resistencia mecánica de la roca, que en este caso es nuestra ignimbrita, aumentando la cohesión de los granos de la zona superficial y evitando su desprendimiento. Y en este caso el consolidamiento se aplicará en placas, o sea, en películas. En este caso, y para la intervención de que sea nuestra ignimbrita, utilizaremos un material compatible como es, por ejemplo, la cal, que lo veremos en nuestras futuras clases. Veremos también que dentro de la recuperación formal y funcional tenemos lo que es la reintegración, que en este caso ya es un tema ya de intervención profunda y es una conservación, es una intervención directa volumétricamente que ya está afectando los bienes arquitectónicos. Que en este caso podría ser la recuperación de volúmenes y formas arquitectónicas en las pérdidas de parte o totalmente, ¿no? Y tenemos también lo que es el tema de la sustitución, que en este caso se cambia la piedra por otra de aspecto y comportamiento similar, pretendiendo elevar la durabilidad del conjunto, conservando el máximo material original. Mientras menos toquemos nuestras fachadas, mientras más respetemos el tema de la intervención, será mucho mejor que nuestro patrimonio, nuestros herederos lo van a agradecer, porque mientras nosotros menos intervengamos va a ser mucho mejor. O sea, si no tenemos la necesidad de cambiar una pieza, un bloque de sillar, que es posible en una evaluación que no vaya a ser factible, entonces no lo hagamos, porque estaremos ya nosotros depredando lo que es este patrimonio. Todas las piezas ya tienen un valor histórico, los que cuentan en este momento en nuestro centro histórico. Por ello es que nosotros tenemos que saber evaluar, saber tener un criterio. Y ahí podremos obviamente tener un tipo de diferencia en el tema de criterios. Ya puede ser interventiva, restaurativa, o puede ser totalmente una conservación purista, etcétera. Pero dentro de esos criterios es llegar a un factor común, llegar a un centro, llegar a un medio en el cual se pueda afectar lo menos posible a los bienes arquitectónicos y se puedan hacer intervenciones adecuadas con la finalidad de la salvaguarda óptima y adecuada, como vuelvo a decir, de nuestras portadas y tengan una mayor durabilidad en el tiempo y sigamos manteniendo esta memoria que es responsabilidad absolutamente de todos, no solamente de los dueños, sino también de todos los que podemos habitar y transitar en nuestro centro histórico. Asimismo, como último tenemos, por ejemplo, lo que es el acabado, que en este caso la protección, que es la hidrofugación, es para impedir el paso de la lluvia al interior e impedir la salida al exterior del vapor. Los líquidos hidrofugantes o hidrorrepelentes rellenan los poros y al secarse forman una película repelente que aísla la superficie de la roca. Cuando hablamos de hidrofugación estamos hablando de ese tipo de respiración que tiene que tener el material, ese tipo de capacidad como una higroscopicidad, la capacidad de absorber y expulsar humedad de acuerdo al material. En nuestro caso, como va a ser la ignimbrita, él es como una esponja que va a concentrar toda la humedad, entonces necesita poder evaporar aquella humedad. Entonces daremos algunas alternativas en las cuales podrían tranquilamente tener el desecado, pero estamos hablando de que nuestra temperatura, nuestro clima seco y soleado muchas veces favorece al mantenimiento, porque si fuera otro, por ejemplo, si estuviéramos en un lugar bastante húmedo, nuestro material de la ignimbrita hace mucho tiempo que no hubiera sobrevivido en el tiempo y la memoria colectiva. Es por ello que nosotros haremos en el acabado un material hidrofugante que pueda ayudar a respirar, evitando que sea un aislante, que eso es muy, muy diferente, porque cuando hablamos de aislante estamos hablando muchas veces la que usted piensa, esas lacas, esos barnices que no permiten, que sellan totalmente los poros, que no permiten que pueda tener un tipo de transpiración o respiración o un tipo de contacto con el medio ambiente. Es así que nosotros veremos aquello en las subsiguientes clases. Muy bien, estimados amigos, ya habríamos llegado un poco a cerrar este preámbulo de esta parte teórica que hemos tenido. Ustedes pueden volver a observar si quieren el video para poder ver con mayor detenimiento. En esta última parte de lo que son las disyunciones, lamentablemente no nos han acompañado las imágenes, las disculpas del caso para todas las personas que nos siguen semana a semana. Sin embargo, como les digo, esto lo tendrán de una manera tangible cuando ya tengamos la ordenanza
y cuando se hagan los estudios previos, usted haga los estudios previos o diagnósticos, usted va a poder tener acceso a esta información no solamente de una manera directa, sino también una manera vía online con seguridad que se le podría proporcionar para que usted pueda tener y todos estemos hablando de un mismo tema, todos teniendo un lenguaje en común que nosotros vaya a favorecer a este patrimonio que es absolutamente de todos nuestros y una responsabilidad y compromiso de absolutamente todos. Muy bien, estimados amigos, entonces ya nos veríamos en las siguientes sesiones, ya un poco prácticas, viendo de acuerdo a las patologías, como los vuelvo a repetir, no vamos a poder solucionar absolutamente todas las patologías, sin embargo, vamos a dar ciertos tipos de características de resolver ese tipo de problemas, pero va a tener, como les decía en algún momento, los principios de la restauración, van a tener dentro de esta deontología de restauración un tipo de criterio, y este criterio podrá ser discutible y podrá ser de alguna manera también llegado a un punto en común, un factor en común que es la salvaguarda. No nos olvidemos antes de terminar que cuando hablamos de la restauración, tenemos principios de restauración y eso no se puede borrar, eso no se puede omitir, como por ejemplo la compatibilidad de materiales. Hablamos también de un tema de lo que es la reversibilidad, otro tema es el tema de la intervención mínima. Esos principios que son fundamentales. Otros casos será, por ejemplo, la diferenciación en el tema de las intervenciones o las restituciones. Será también el tema de lo que es la actuación integral, que en este caso sería la intervención integral de las piezas. Y de esta manera nosotros podemos intervenir y actuar de una manera adecuada con la fin de poder salvaguardar nuestro patrimonio. Muy bien, estimados amigos, es así que nos veremos en las siguientes sesiones, ya en otros espacios con seguridad, pudiendo hacer lo que son las intervenciones y nosotros podremos hacer lo que son las acciones ya de manera directa, mostrándole con elementos que muchas veces parecen ser comestibles, pero que tienen una acción importante cuando se lo utiliza de una manera adecuada y científica en proporciones. Es así que nos veremos en las siguientes clases para poder mostrarnos ya en otros espacios las intervenciones sobre nuestra INIBRITA. Es así que a nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa, mediante la Gerencia Centro Histórico y Zona Monumental, les quedamos nuevamente muy agradecidos por seguirnos semana a semana y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.